Muy bien, regresamos a Cámara y sus regiones. Hoy tenemos a un invitado bien importante. Se trata del representante Jaime Buenahora Febres, representante de la Cámara de los Colombianos en el exterior. Cuando nos despedimos de la primera parte de nuestro programa, hablamos de casi el 10% de los colombianos que viven en el exterior. Y la gente se pregunta, ¿por qué si la Constitución Nacional dice que debe haber una proporcionalidad de representación política en el Congreso? Digamos que hay departamentos, hablemos por ejemplo uno pequeño, que conocemos muy bien, Risaralda, tiene 1 millón de habitantes y tiene 4 congresistas, representantes a la Cámara. El departamento del Quindío tiene 700.000 personas, 800.000 personas y tiene 3 representantes. ¿Por qué con 4 millones de personas solamente hay 2 representantes? Y eso que usted se coronó, en el buen sentido de la palabra quiero decirlo, con mucho esfuerzo y con mucha crítica, esa segunda curul en la última parte de la legislatura anterior. Así es. Bueno, la segunda curul era una necesidad. En principio, cuando uno hablaba con algunos compañeros, le decían, bueno, pero ¿por qué no 4 o 5? Pensemos en que los colombianos en Europa tengan 2 representantes, 2 los colombianos esparcidos en América Latina, 2 en Norteamérica. Pero hay que ser responsables fiscal y presupuestariamente. Yo creo que 2 es suficiente, porque el gran contrapeso de esto es que la gente no ha aprendido a participar. Nosotros promovimos también en la reforma política unos artículos que fueron aprobados y que se pusieron en práctica en el último proceso electoral. ¿Cuál es el permitir que la gente pudiera votar desde el lunes anterior? Es decir, en el exterior la gente pudo votar una semana. Sin embargo, hubo muchos inconvenientes. No es solo indiferencia o no ganas de participar. La registraduría y la Cancillería pusieron muchas trabas en el proceso de inscribirse. Los consulados en el mundo no hicieron la promoción suficiente. Sí, porque a eso también quería ir, muy baja participación, claro, a pesar de tanta oportunidad. Claro, y a mí me duele mucho porque hice un gran esfuerzo para permitir unos mecanismos de participación amplios, toda una semana, y la respuesta no fue la que se esperaba. Desde luego, podría pensarse en más curules, pero yo creo que el ejercicio también hay que hacerlo presionando al Ejecutivo para que haya mayor cobertura en consulados, por ejemplo. Yo, con mucho respeto, debo decir que durante el gobierno Uribe se cerraron embajadas y consulados que no han debido cerrarse. Después tuvieron que reabrirse. Turquía, Trinidad y Tobago, por ejemplo. En fin, en el gobierno del presidente Santos se consideraron nuevos consulados, como por ejemplo en Calgary, en Canadá, donde hay una colonia importante, y así en otras partes, en Vancouver, etcétera, etcétera. Pero el trabajo del Ejecutivo puede ser muy importante siempre y cuando trabaje de la mano con la comunidad. Yo tengo una percepción sobre la Cancillería. La Cancillería le dedica muchísimo tiempo a las relaciones bilaterales entre estados o a la inserción que Colombia tiene en organizaciones multilaterales, es decir, en las relaciones entre estados o de estado a estado, pero en la relación directa con la comunidad podría hacerse muchísimo más. Y yo creo que esa es la tarea que nos corresponde también desarrollar a la compañera representante del Movimiento Mira y a quien les habla. Es muy importante que motivemos al gobierno a través de la Cancillería para que con su Oficina de Asuntos Consulares y Colombia nos une, pues se prodigue por el mundo. Las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir o de representar, digamos, al Estado frente al tema migratorio, nos hemos dado cuenta que hay muchas deficiencias en el servicio consular, hay quejas, hay desinformación. La gente, por ejemplo, con la ley de retorno es increíble cómo llegan diciendo, ¿dónde reclamo la plata que me toca? Y entonces le pregunta a usted, bueno, ¿y cuál plata? No, es que en el consulado de tal me dijeron que aquí me daban $1.000, 1.500 y que no sé qué para poner una microempresa. Entonces es increíble, además hasta con nombres propios que podrían generar inclusive investigaciones de tipo disciplinario. ¿Cómo capacitar mejor y conectar a esos diplomáticos, a esas personas que son también colombianos, con el colombiano de a pie que
tiene que trabajar 15 y 20 horas diarias para mandar la patica mensualmente acá a sus familias. Sí, yo creo que el tema de la diplomacia es fundamental y ojalá la Cancillería tenga el mejor criterio para nombrar gente. En la carrera diplomática hay gente muy eficiente, pero también hay gente mediocre, esto hay que decirlo con firmeza. Y gente que cree que porque pertenece a la carrera se va a cualquier lado y realmente no hace el más mínimo esfuerzo. Y del mismo modo, hace falta más control de los organismos, muchísimo, valga la redundancia, de control, Contraloría, Procuraduría, para que se dé una vueltica. Muchísimo. Como cliente incógnito. Así es, muchísimo. Y del mismo modo, en los cargos de libre nombramiento y remoción, en cantidad de casos hay aciertos, pero también hay desaciertos. Entonces, en esto hay que tener unos filtros, hay que buscar gente con capacidad. Yo diría principalmente que quien vaya al destino diplomático conozca profundamente el país de destino. Porque a veces se pierde tiempo conociendo la cultura del país receptor. Los colombianos en cualquiera de los estados receptores, por supuesto, construyen una simbiosis entre su propia cultura y la del estado receptor. Su desempeño laboral o su visión laboral cambia, su capacidad de ahorro también. En fin, hay una adaptación sin perder las raíces y es importantísimo que el funcionario que vaya conozca el idioma, interprete la cultura del país receptor, en fin, ese engranaje que esos colombianos que están allá pues han vivido en 5, 10, 15 o 20 años. Y no mandar a alguien que invierte un año adaptándose al país receptor. En la investigación social que hacemos las personas, y de pronto hablo con un poco de propiedad frente a este tema porque lo estudio a nivel de maestría, nos hemos dado cuenta que la Cancillería, digamos que tiene un servicio, digamos que medianamente eficiente o por lo menos aceptable para los migrantes, o sea, para los que están en el exterior. Pero hay otros protagonistas dentro de esto, que son las familias que se quedan acá en casa. Muchos de ellos, casi que coloquial o vulgarmente, les dicen huérfanos de padres vivos. Personas que se tuvieron que ir papá y mamá al exterior y que mandan la plática, pero aquí los cuidan los padres, los abuelos, los tíos o la vecina, primero. Segundo, los potenciales migrantes, esa migración desordenada que es tan grave, que es tan perjudicial para los mismos colombianos, que se van con una visa de turismo y se quedan allá. Tercero, los retornados, que ya lo hemos dicho pues acá que hace falta más una política pública y por ejemplo en departamentos como el de Risaralda que tiene tantos migrantes, que el 25% de su población es de migrantes, pues no hay una política por parte del Estado Nacional de apoyo y que la gobernación trabaja con las uñas, con mucho sacrificio, con mucha seriedad, pero que le hace falta recursos y únicamente puede dar palmaditas en la espalda. ¿Por qué no concentrarse a través de la parafiscalidad, a través del impuesto de salida, para que esos otros sectores también se beneficien, doctor Buenahora? No, creo que tiene toda la razón. Yo creo que el caso de algunas regiones en donde se va ella o se va él, es decir, la familia queda a medias, o la idea es que después se vaya el otro, en fin, se va construyendo cadena, pues perjudica muchísimo el núcleo familiar. Hay muchos riesgos que asumen las familias. Y en el mismo sentido ocurre con los retornados. Yo creo que hay una gran desinformación y que hay cómo construir política pública para meter todo en un mismo marco y justamente por eso se necesita implementar cuanto antes la Ley 1465, que es el Sistema Nacional de Migraciones. El Ministerio de Migraciones del que se hablaba. Desde luego. Yo lo planteé en la campaña y evidentemente también se reciben críticas porque suena a construcción de burocracia. Y eso no es. En el mismo sentido, cuando se abandonaron o se quitaron se abolieron algunas embajadas y consulados, se decía por el entonces presidente Uribe que eso era un gasto innecesario. Eso es populismo. No, Colombia está inserta en el mundo, tiene unos compromisos y los mejores embajadores son los nuestros. Claro que así sea la señora que sirve tinto o trabaja haciendo aseo, cuidando unos niños, hasta James Rodríguez. Todos somos embajadores con nuestro comportamiento en mayor o menor nivel de lo que es Colombia. De manera que sí se necesita la mano del Estado colombiano, una orientación de los consulados,
de programas como Colombia nos une, y que hay que ser mucho más efectivos, mucho más efectivos. Y desde luego, en materia de recursos, sí, ahora que se tramite el proyecto de presupuesto, hay que dar una batalla muy fuerte para que la Cancillería tenga unas partidas importantes a fin de corresponder a esos colombianos 5 millones en el exterior que envían cada año 4.500 millones de dólares. Y no es sino ver casos de los vecinos, pues por decirlo. Ahora que está de moda que el presidente Santos pone de ejemplo al presidente Correa, no es sino que ver el nivel que tiene el tema migratorio en Ecuador, en donde tiene rango ministerial. Así es. Lo ve uno en Perú, lo ve uno en Panamá. Entonces, ¿qué nos está pasando? Inclusive en Venezuela. Así es. Yo creo que Ecuador no lleva mucha ventaja en esto y basta con revisar y copiar en el buen sentido para adaptar a nuestras condiciones parte de la institucionalidad ecuatoriana frente a sus migrantes. Tiene, como usted bien ha dicho, el rango de ministerio, pero hay que ver el despliegue cuando uno va a un consulado, por ejemplo al Consulado de Ecuador en Nueva York, la oficina que tiene la atención de migrantes. De manera que nos llevan una ventaja y yo creo que... En España es monstruosa, es increíble copiarlo. La forma en que, importantísima en la que tratan a sus nacionales, ¿no? Así es, así es. Pues representante, usted sabe que ese es un tema que a mí me apasiona, así que tendremos la oportunidad y hagamos de una vez el anuncio que usted, hombre, ha tenido a bien que más adelante tengamos un programa especial sobre el tema de migración internacional que ya tiene nombre, Colombia sin Fronteras. Gracias por esa oportunidad de poder compartir con ustedes. Es excelente, vamos a trabajar muy duro, yo creo que los colombianos merecen ese programa y bueno, con su profesionalismo periodístico yo creo que va a ser una gran contribución para crear conciencia alrededor de esos 5 millones de compatriotas que están fuera del territorio nacional. Aquí vamos a tener también embajadores. No le vamos a hacer competencia a Diana, la directora de protocolo, pero obviamente vamos a hablar de temas migratorios como tal. Vamos a tener también protagonistas de casos positivos de colombianos en el exterior. Denuncias, ¿por qué no? Por ejemplo, la que hizo usted en el año pasado sobre la mala atención y la forma desproporcionada en que se atendían a los colombianos en Venezuela. Igualmente aspectos positivos y todos estos temas internacionales que son fundamentales y en las cuales hay muchos colombianos que son los mejores embajadores y que no tienen chapa diplomática, pero que son colombianos que son dignos de imitar. Gracias, representante. Gracias a usted, Juan Manuel, y de nuevo gracias a toda la audiencia. En una próxima oportunidad tendremos otro tema de proyección regional de carácter regional con proyección nacional. Este es un tema que ustedes dirán, bueno, pues no tiene proyección regional, pero hombre, ese es el tema de esa circunscripción que se llama Colombianos en el Exterior, que desde luego tiene cabida acá en Cámara y sus regiones. Muchas gracias y hasta pronto.